Estas son las principales columnas políticas de México, 14 de mayo del 2020. Templo Mayor, por Fray Bartolomé. Da la impresión de que el gobierno federal decidió reiniciar la reapertura en los municipios de La Esperanza porque tiene la esperanza de que en ellos no haya coronavirus. Politizan la pandemia y ahora la nueva normalidad, bajo reserva. Como anillo al dedo, los jefes de la 4T politizaron la pandemia y el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó la arena para polemizar y golpear a los que llama sus adversarios, desde empresarios, periodistas y hasta los médicos. El trauma postpandemia y confinamiento, por Joaquín López Dóriga. Ayer en Palacio Nacional se anunció el cronograma oficial para volver a lo que llamaron nueva normalidad, cuando se atraviesa el momento más crítico y letal de la pandemia, que nos ha enseñado que del virus no sabemos nada, solo que llegó para quedarse. Nueva normalidad en la República Disfuncional, por Salvador García Soto. Algo que ha marcado el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en México y que la volvió diferente al resto del mundo, fue la forma errática en que el gobierno federal enfocó desde un principio el problema, minimizando el grave impacto que tendría el nuevo virus en la salud y la economía. Gracias, Yesenia, por Héctor de Mauleón. Un médico en el turno de la noche llegó al filtro de urgencias. No podía respirar. Cayó al suelo. Sus compañeros intentaron auxiliarlo. No me toquen, dijo. Estoy contagiado. Una semana antes había llegado al hospital una paciente enferma de las vías urinarias. Muy pronto, sin embargo, presentó otros síntomas. Los síntomas del COVID-19. Antes de una semana murió. Trascendió que en el Senado lograron calmar los ánimos de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que dicen tener cerrada la puerta en Palacio Nacional, luego de que se enlazaron con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y celebraron la disposición para escuchar sus demandas. Los gobernadores ganan terreno ante el presidente, por Carlos Loret de Mola. La popularidad de muchos gobernadores de oposición ha subido más que la del presidente, sobre todo porque han actuado con mano dura frente a la pandemia. Otro gran crimen sin consecuencias, por Carlos Marín. Por absurdo que parezca, quienes maquinaron la extinta Ley Bonilla pueden quedar impunes, por más que hayan cometido un fraude constitucional, según lo definió el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. ¿Por qué hacerle eso al ejército? Por Carlos Puig. Con el nuevo mandato por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente ya andamos o andaremos pronto en las mismas cifras entre ejército y Guardia Nacional. Y pues todos conocemos las cifras y niveles de violencia en 2011, 2018 o 2020. Empresarios recurren al Senado luego de que López Obrador los bateara por un chisme, por Francisco Garfias. Andrés Manuel López Obrador los bateó. No quiso recibir a las organizaciones empresariales que buscaban plantear 68 propuestas para hacer frente a la peor emergencia económica en 100 años derivada del COVID-19. Un gobierno sujeto a revisión constitucional, por Héctor Aguilar Camín. La votación contra la llamada Ley Bonilla nos recuerda lo mucho que le falta juzgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre decisiones de este gobierno. Se diría, por la simple acumulación de fallos pendientes, que vivimos en una especie de provisionalidad constitucional.